Globovisión, feliz miércoles para todos, bienvenidos a su programa AM. Cuando hablamos de delincuencia, pocas veces nos enfocamos en menores de edad. ¿Qué puede llevar a un joven a cometer un delito? ¿Qué tanto influye el entorno donde se desarrolla? Bueno, hoy vamos a conversar sobre este tema. Está en el estudio mi primera invitada, es la psicóloga Genemar Hernández. Bienvenida, licenciada. ¿Existen factores de riesgo que llevan a un menor de edad a convertirse en delincuente? Sí, definitivamente. Factores de riesgo, hay que mirar tres cosas elementales en la conducta humana de un adolescente. Principalmente el entorno familiar, ¿bien? La influencia de las experiencias infantiles. Igualmente otro factor, la genética, ¿no? Lo que llamamos lo congénito, lo que se vive en la vida intrauterina de esa persona cuando se estuvo desarrollando. Y finalmente los desencadenantes actuales, es decir, lo que pasa en el presente que puede perturbar el equilibrio mental de ese ser humano. Entonces, estos tres factores es elemental observarlos, mirar qué ha ocurrido en la vida de este adolescente durante su vida infantil que ha desencadenado de pronto estas conductas delictivas en el presente. ¿Qué tan consciente puede estar un joven de que lo que hace está mal? Esto es importante que los padres puedan revisar cómo fueron criados ellos para empezar a detectar cuáles son los elementos que empiezan a proyectar durante la crianza de sus hijos. Es importante y es algo que me gusta transmitir, un mensaje relacionado a no se aprende a ser padre siendo padre, se aprende a ser padre siendo hijo. De allí la importancia de revisar la historia propia de los padres, de los cuidadores, de esas personas que están a cargo de la crianza y de la educación de estos adolescentes, porque evidentemente, Beatriz, en la etapa de la adolescencia, es verdad que hay capacidad cognitiva para pensar de manera abstracta, para razonar, pero también es cierto que hay mucha inmadurez, que todavía ese cerebro está desarrollándose. De aquí la importancia de que algunos actores, como los padres, pero también la comunidad, profesores, entrenadores, vecinos, tíos, abuelos, puedan también involucrarse en esta crianza precisamente para acompañar a este adolescente que, si bien no se da cuenta de forma consciente, pues hay que mostrarle que estas conductas están saliendo un poco de la norma o de la ley y que puede llegar algún momento a transgredir la seguridad propia, pero también la seguridad de los demás. ¿Se pueden comenzar a ver señales de conductas negativas en edades tempranas? Digamos, ¿esto es progresivo? Sí, definitivamente es progresivo. No puedo decirte que hay una edad específica para mirarlo, pero aquí lo importante de observar también a los adultos, ¿no? Hay que explorar. No puedes separar al adolescente de su entorno. Definitivamente, no lo podemos separar. De hecho, hay muchos autores como Vygotsky, que fue un gran psicólogo, que habla también de la gran influencia de lo sociocultural durante la crianza de un ser humano, ¿no? Entonces, aquí lo importante no solo de mirar a esta persona aislada del mundo, sino también, bueno, qué ha pasado en el entorno que quizá ha ido moldeando que estas conductas se vayan desarrollando. Entonces, por eso aquí la entrevista a los padres, a los familiares más cercanos, porque muchas veces se cree que hablando solo con los padres se tiene la totalidad de la historia del adolescente, y la verdad es que, para sorpresa de muchos profesionales de la psicología y de otras áreas, es que cuando invitamos a otras personas nos damos cuenta que hay mucha más influencia y que estas conductas se pueden ir detectando de manera temprana, y esto va a permitir que las intervenciones sean oportunas, no solo en ese momento, sino a lo largo de la vida. Hablando de estas señales tempranas, para poner un ejemplo, estamos en el entorno escolar y llega mi hijo con algo que no le pertenece, un termo, un suéter, un artículo que como padres sabemos que no lo compramos nosotros. Sí. ¿Cómo poner límites? ¿Cómo abordar esa situación? Hay que vocalizar, hay que usar la palabra, definitivamente. No podemos simplemente normalizar y hacer silencio. ¿Sí? Es habitual que un niño o un adolescente llegue a casa con un objeto que no es de él, porque está acostumbrado que dentro de casa todo lo que está a su alcance es propio, no tiene que pedir permiso para usarlo. Sin embargo, cuando se introduce en el entorno educativo, de aquí la importancia del límite de los padres, empezar a acompañar, orientar y también estimular que este adolescente empiece a diferenciar: lo que está fuera de casa no me pertenece,
necesito respetarlo. ¿Cómo empezar a marcar esa diferenciación? Definitivamente los padres. Es importante empezar a observar. Ah, este termo que trajiste, este lápiz, oye, ¿y esto? Cuéntame, ¿de dónde lo traes? ¿Quién te lo dio? Al día siguiente vamos a regresarlo, yo te acompaño, podemos regresarlo. Si gustas un termo como ese, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo puedes conseguir? ¿Qué puedo hacer yo como papá para conseguirte algo similar? Entonces, es definitivamente la influencia de los padres, pero también de los adultos cercanos en acompañar y modular estas conductas. El escenario ideal es ese padre que está consciente y comienza a poner límites, pero ¿qué pasa si están en negación? Bueno, mi hijo no es capaz de esto. Sí, la influencia de otros adultos. ¿Sí? Por eso la crianza, aunque atañe directamente a padres o a figuras parentales que fungen como cuidadoras, definitivamente necesitamos como sociedad comprender, Beatriz, que la crianza es un acto comunitario, es un acto social. Definitivamente la influencia de los docentes, del director de la institución, de la entrenadora de voleibol, de la maestra de piano, del maestro de música, definitivamente son otros ojos que se acercan a este adolescente, sus comportamientos. Entonces, acompañar a estos padres. Es habitual que algunos padres estén en negación porque ha de ser muy difícil para un padre reconocer que su hijo está infringiendo a una norma. Pero acompañar a este padre, hacerle saber que no está solo, que no necesita educar en solitario, aislado, que hay personas afuera que también lo quieren acompañar y lo quieren acompañar desde la bondad, no para señalar, no para juzgar, no para estigmatizar aquello, sino más bien todo lo contrario, con ayuda de profesionales, con ayuda de la escuela, de la comunidad. También es importante mencionar que sí hay padres que incluso entregan a sus hijos a las autoridades cuando son conscientes de que cometieron un delito. Sí. Y esa también es una forma de ayudar, ¿no? Y de crecer. Sí, definitivamente. Son padres que comprenden, Beatriz, que hay que aproximarse a conductas delictivas no solo desde la esfera punitiva, sino también considerando el aspecto más preventivo y rehabilitador. Son padres que tienen este nivel de conciencia, este nivel de madurez para reconocer que si bien sus hijos cometieron o están cometiendo un delito en el presente, eso no es lo que define a ese ser humano. Fue simplemente un delito, una conducta aislada y es algo que si se modela, se acompaña, se atiende de manera temprana, es algo que definitivamente se puede revertir. Llegan preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. Sí. Carmen Torres, ¿cómo se puede involucrar a los padres en la prevención de la delincuencia juvenil? Sí, definitivamente conociendo qué es lo que piensa el adolescente, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuál es su grupo de amigos, ¿no? O sea, de verdad como padres acercarnos a los adolescentes para descubrir su mundo, más allá de poner la narrativa del padre en la narrativa del adolescente, es llegar con estos oídos abiertos a escuchar enteramente lo que el adolescente tiene por decir, acompañarlos, no dejarlos solos. He escuchado muchas veces de padres que dicen, bueno, mi hijo adolescente cree que se las sabe todas. Claro, porque justo en esa etapa se está fomentando la identidad y sobre todo la autonomía, pero que eso no sea una señal confusa para el padre para abandonar al hijo, para dejarlo caminar solo. Tenemos otra consulta de Héctor Morillo. ¿Cómo influye la presión de grupo en la conducta delictiva de los jóvenes? Definitivamente es uno de los factores de riesgo más importantes, porque justo en la etapa de la adolescencia, Beatriz y a todo el público que nos sigue en este momento, en esto de la construcción de la identidad, un elemento fundamental que busca el adolescente es pertenecer, este sentido de pertenencia. Y para pertenecer, si no hay unos valores sólidos desde casa, si no hay unos valores morales, éticos sólidos, si no hay una buena autoestima, si hay un autoconcepto deteriorado, entonces es posible que esta presión del grupo, por supuesto, aborde o arrope a este adolescente. Gracias por acompañarnos hoy. Tuve el gusto de conversar con la psicóloga Genemar Hernández. Estamos hablando sobre delitos en adolescentes. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. En la próxima parte me acompaña la abogada María Elena García Bruc. Ya volvemos.